Bueno, shalom para todos. Hoy tenemos un tema que a mí en particular me parece muy hermoso y nos confirma lo maravillosas que son las escrituras. Saben una cosa, siempre que yo escucho a alguien dudar de que las escrituras sean reveladas por el Todopoderoso, lo único que viene a mi mente es que jamás las han estudiado. Porque una cosa es leer, otra cosa es estudiarlas, otra cosa es buscar la revelación de las escrituras, que es algo inimaginable de hermoso. El rabino Shaul, Pablo, conocido como, por nosotros como Pablo, nos dijo que el fin de la Torá era el Mesías, era encontrar al Mesías. Y nosotros hoy tenemos ese privilegio tan grande de tener la revelación del Mesías en la Torá. Así que hoy quiero compartirles este tema de Joseph, la sombra del Mesías, por muchas razones, no solamente por lo interesante que es el extraordinario paralelo y parecido entre la historia de Joseph y la historia de Yeshua, sino porque nos va a afianzar la fe. Definitivamente conocer la verdad nos hace libres. Eso es una verdad, pero irrefutable. Cuando nosotros tenemos la verdad y la conocemos y la tenemos en el corazón, nada nos puede mover. ¿Por qué tantas personas están moviéndose hoy dejando a Yeshua? Simplemente porque no conocen las escrituras y no tienen esa certeza en su corazón acerca del cumplimiento profético que él representa en toda su extensión, profeta por profeta, palabra por palabra. Este tema de hoy entonces nos va a traer muchísimas enseñanzas, lo vamos a hacer en dos partes porque hay muchísima información, entonces prefiero que podamos ir poco a poco asimilando tanta palabra y tanta revelación. Isaías 46:9 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro Elohim, no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Elohim, el único que podía conocer el pasado, el presente, el futuro con una exactitud milimétrica. Ese es el poder de nuestro Elohim. Y Eclesiastés 1:9 nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, si unimos estas dos palabras, nosotros encontramos que todo lo que nosotros estemos recibiendo como una revelación hoy, tiene que haber sido una revelación en el pasado. No hay nada nuevo debajo del sol. El Padre todo lo había anunciado y yo creo que estos dos principios van a quedar hoy completamente claros. Es muy interesante saber que uno de los conceptos más conocidos dentro del judaísmo es que el Mesías cumpliría dos roles, uno como el Mesías sufriente o el Mesías Ben Joseph, llamado Ben Joseph o hijo de José, precisamente por el pasaje que vamos a ver hoy, por todo el pasaje profético de José en Egipto, porque ellos mismos lo entendieron desde la antigüedad que era una referencia al Mesías. Ahora, el judaísmo dice que son dos revelaciones del Mesías. El Mesías Ben Joseph, un Mesías sufriente, y el Mesías Ben David, un Mesías reinante. Nosotros creemos exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ellos decían: si el pueblo de Israel está en pecado, entonces vendrá el Mesías Ben Joseph. Pero si no está en pecado, si está en obediencia, el que vendrá es el Mesías Ben David. Sin embargo, estando en pecado, vino el Mesías Ben Joseph y no lo reconocieron. Esa es parte de la historia que vamos a ver hoy. Pero quería hacer referencia a esto porque es muy importante dentro del judaísmo el concepto del Mesías Ben Joseph.
Yo siempre pienso en particular que no es ninguna coincidencia que además el padre adoptivo, que no es el padre natural, la escritura nos dice que no es el padre natural, no es el padre biológico, pero que el padre adoptivo de Yeshua se llamara Joseph también. Yo creo que no es una coincidencia porque en el eterno no hay coincidencias, todo es perfecto, pero realmente el Mesías ben Joseph es basado en la historia de Joseph, la historia que vamos a ver hoy precisamente. Esto es un concepto judío. ¿Por qué hago referencia? Porque nos tienen azotados con el tema de lo que es o no pensamiento judío o lo que se desprestigia y se le quita valor diciendo que es pensamiento cristiano, como si nosotros no hubiéramos tenido la revelación del Mesías. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ir a ver este estudio, porque les digo que es sorprendente, es absolutamente sorprendente lo que vamos a ver hoy. Génesis 37:1, empezamos con la historia. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. En hebreo no nos dice que sea mala fama, sino una mala conducta, una conducta inclusive que dice que era evil, que era mala. O sea, ellos estaban, estos hijos de Jacob, estaban en pecado. Ellos estaban en este momento de sus vidas por fuera de la cobertura del Todopoderoso. Ahora, entonces, aquí podemos comenzar nosotros a ver el paralelo. Primero, nos dice que siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas. ¿De qué nos está hablando? De que Joseph también era pastor, él era pastor de ovejas. Vamos a empezar a ver el paralelo con Yeshua, vamos a ver si realmente el Mesías es Yeshua. ¿Y quién era Yeshua? De Juan 10:11 nos dice que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjense una cosa, pensemos ya desde el momento, unamos la familia de Joseph. Joseph conocía a sus hermanos lo conocían a él y dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También fue Joseph el que salió realmente a enfrentar la situación que más adelante vamos a ver. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice Yeshua, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que Joseph era pastor de ovejas, Yeshua es el buen pastor. Ahora, Joseph ya aparece desde el mismo principio como el intermediario entre los hermanos y el padre. Era una especie de mediador entre sus hermanos que estaban en una vida fuera de orden y su padre Jacob. Ahora, ¿quién es el Mesías? ¿Qué nos dijo a nosotros Yeshua que era él? En primera de Timoteo 2:5 nos dice la escritura, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Elohim y los hombres, Yeshua hombre. O sea, la palabra del Eterno hecha hombre es la que se vuelve el mediador entre nosotros y el Padre. Así que de la misma manera que Joseph era mediador entre sus hermanos y el Padre, Yeshua es el mediador entre nosotros y el Todopoderoso. Génesis 37:3. Amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diferentes colores. Preguntémonos por qué amaba más a José que a todos los demás hijos.
Eso no suena como muy bien. Sin embargo, la escritura por algo nos está a nosotros advirtiendo esto. Primero, sabemos que José es el primer hijo de Raquel y Raquel era la esposa amada de Jacob. Él era con quien Jacob quería casarse desde el principio. Ahora, el hecho de que fuera el hijo amado es más bien una sombra profética del Mesías. No miremos la historia de José simplemente como la historia de Joseph en Egipto, la historia de Joseph en su familia, sino que miremosla siempre proféticamente y vamos a entender que nada de esto es al azar. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Dice, Yeshua, después de que fue bautizado, luego subió del agua y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto fue confirmado por el mismo Pedro y Pedro dice que pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, el hecho de que fuera el Hijo amado, ¿recuerdan cuando la historia de Isaac que era él, nos hablaba de mi hijo, mi único hijo? E Isaac no era el único hijo, pero la visión profética de ese pasaje de Isaac con Abraham es el que nos da la explicación del énfasis que se hace en el único hijo. Aquí se hace el énfasis en el hijo amado. También Yeshua fue el hijo amado. Cuando en la transfiguración se vuelve a confirmar, dice, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd, recuerde que también hace referencia a que Yeshua también sería el profeta como Moisés, pero bueno, ahí no vamos a entrar en este momento. Ahora, fíjense una cosa que es muy interesante en este texto de Génesis de Bereshit 37. Este es un texto que hace referencia en muchas ocasiones al Aleph Tab antes de la palabra José. Cuando, por ejemplo, en la versión hebrea, cuando dice, y amaba Israel a José, primero, fíjense que no dice Jacob amaba a José, sino Israel amaba a José. Ya hemos aprendido que cuando la escritura hace referencia a Jacob, después de haber recibido el nombre de Israel, claro, pero cuando hace referencia a Jacob es porque está hablando de su ámbito físico, familiar, pero cuando hace referencia, cuando lo llama Israel, es porque está haciendo una referencia al pueblo de Israel, ya espiritualmente, digámoslo, como pueblo, o proféticamente más bien, está haciendo referencia. En la versión hebrea nos dice, amaba Israel a Aleph Tab José. ¿Esto por qué? Porque es muy importante. Fíjense, desde el nacimiento de José en Génesis 30:24, encontramos que antes de recibir José el nombre, aparecen las letras Aleph Tab en una referencia que es claramente, es una referencia al Mesías y una referencia muy específicamente a Yeshua, porque Apocalipsis 21:6 nos dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Aleph Tab, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Y Apocalipsis 22:13 nos dice también, Yeshua mismo está diciendo, yo soy el Aleph Tab, el principio, el fin, el primero y el último. Este concepto del Aleph Tab es muy interesante de aprenderlo, porque también en Isaías el Eterno nos dice que Él es el Aleph Tab. Y el Eterno nos habla del Aleph Tab y nos dice que Él es el principio y el fin. Y también Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, es el principio y el fin. Y Yeshua al final nos confirma que Él es también el Aleph Tab. Esto nos llevaría también a sacar conclusiones y a hacer un debate muy interesante sobre la naturaleza del Mesías, porque fíjese que estamos hablando del mismo concepto, pero volvamos acá al punto de José.
Es muy importante que en este texto la palabra del antes del nombre de José aparezcan las letras Aleph Taf porque es una referencia mesiánica. Lo que nos está advirtiendo el texto es que todo el capítulo no va a hablar del Mesías, como nosotros específicamente lo hemos entendido y como lo estamos compartiendo en el día de hoy. Entonces, fíjense, el nombre de Joseph es usado 157 veces en el Tanakh y 13 veces es antecedido por el Aleph Taf. O sea, nos está confirmando que la presencia, la figura de Joseph es una sombra del Mesías, que es el Aleph Taf también. En Génesis 37, 28, como lo vamos a ver más adelante, el nombre de Joseph es usado 3 veces en el mismo verso y las 3 veces está antecedido por las letras Aleph Taf. Estas letras Aleph Taf ustedes no las consiguen traducidas en ninguna versión de las escrituras. Tienen que buscarlo en hebreo y en el hebreo más original para que ustedes puedan ver dónde vienen las letras Aleph Taf completas durante toda el Tanakh, haciendo referencia en todos los casos al Mesías. Así que aquí descubrimos algo que de verdad tiene muchísima importancia y este va a ser un tema que vamos a tratar en el futuro. Vamos a ver el Aleph Taf en el Tanakh, porque de verdad que le confirma a uno sin ningún problema que Yeshua es el Mesías. Eso sí, no tiene ningún problema. Ahora vamos a la túnica de colores, porque nos dice que no solamente que Israel amaba a Joseph, a Aleph Taf Joseph, sino que le hizo una túnica de colores. La palabra para túnica es la palabra ketonet, que en hebreo que él se refiere como a una cobertura, a un manto, a una túnica. Esta túnica representa por un lado autoridad y representaba en el caso de Joseph su identidad. Ahí lo reconocían y de hecho al final lo que le traen al padre para mostrarle que supuestamente Joseph había muerto es la túnica ensangrentada. O sea, era parte de su identidad. Ahora, ¿por qué la túnica es de todos los colores? Esto es algo que es muy interesante en la historia de José. La túnica de todos los colores nos está hablando de los diferentes pueblos que vendrían de la descendencia de José. La túnica de todos los colores nos representa también algo muy importante en relación a Yeshua. Pensemos en Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26 nos dice que sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra y de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Qué está viendo Ezequiel? Ezequiel está viendo el trono donde está sentado a la derecha del Padre, el Hijo del Hombre, el mismo que vio Daniel. Pero ¿qué particularidad tiene? Dice, vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, como el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos hacia abajo, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Es decir, lo que ve Ezequiel es que alrededor del trono de Yeshua está el arco iris. Esto está confirmado en Apocalipsis 4:3. Por eso sabemos que es Yeshua, por eso yo no tengo ningún temor en decir que el Hijo del Hombre que está sentado a la derecha del Eterno es Yeshua. No tengo ninguna duda absolutamente y lo puedo discutir. Y de hecho muchas veces he hecho la propuesta, discutamos la naturaleza del Mesías. Con los que dicen que Mesías es un hombre cualquiera o que hay 2 seres divinos, discutámoslo, porque estoy absolutamente segura y puedo mostrar todas las pruebas de Génesis a Apocalipsis. Apocalipsis 4:3 nos dice,
y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, entonces fíjense, la túnica de todos los colores de Joseph, si bien nos hablan de autoridad, si bien nos habla de sujeción a la Torá, porque tenía la cobertura, si bien nos habla de su identidad israelita, nos está hablando muy claramente de la referencia mesiánica a Yeshua, cuyo trono está rodeado por todos los colores del arco iris. Tema que está siendo profanado gravemente en el día de hoy. Pero de todas maneras, la cobertura que tenía Joseph, que pone Israel sobre Joseph en esa túnica de colores, también nos habla de gloria, porque nos habla de autoridad, nos habla de algo especial puesto sobre él. Fíjense, en Juan 14, en Juan 17, 4, nos dice la palabra, dice Yeshua, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, Yeshua mismo está advirtiendo acá, primero, que él es anterior a todo lo creado, por lo que no puede ser un hombre cualquiera. No puede ser un hijo de José y Miriam si era anterior a la creación, porque la reencarnación no existe ni hay forma de probar una cosa tan absurda. Pero nos está diciendo que es eterno y nos está diciendo que tuvo ese manto de gloria desde antes de la creación. Volvamos entonces, sigamos Génesis 37, 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué es lo que nosotros encontramos ya cuando Yeshua está caminando en Jerusalén y está en medio de su pueblo? Juan 1:11 nos advierte, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 7:77 nos dice, no puede, digo el mismo Yeshua, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué lo rechazaban los líderes, especialmente los líderes? El pueblo lo seguía, pero los líderes judíos lo rechazaban, lo perseguían, lo cuestionaban, trataron de matarlo, trataron de hacer todo. ¿Por qué lo aborrecían? Porque él no le podían hablar pacíficamente, porque ellos se sentían confrontados con la verdad, confrontados con su pecado. Recordemos que en el caso de Joseph, los hermanos están en pecado, están por fuera de la obediencia al Eterno. Ahora, seguimos haciendo el paralelo, vamos a Génesis 37, 5. Los sueños de Joseph. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Claro, cuando ven el sueño y lo que ellos mismos interpretan, lógico que están viendo que hay una posición diferente. En el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora el sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Miremos acá como pueden ver ahí en el PowerPoint como la gráfica de lo que Joseph les estaba diciendo a ellos. Ellos están en el campo, fíjense, volvamos acá. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Es decir, están todos ellos trabajando en el campo. Está hablando del trigo, está hablando de manojos, nos está haciendo referencia a todo lo que es el reino de Israel. Ahora, pero dice que vuestros manojos se inclinaban delante del mío. Ahora, este sueño, ¿a qué hace referencia? Primero nos hace referencia a que José mismo reinaría en Egipto y sus hermanos vendrían después a postrarse delante de él. Esto lo vimos también, lo vemos confirmado a través de la historia. Pero si nosotros vamos al paralelo con Yeshua, nos habla de esa primera venida de Yeshua, este primer sueño. ¿Por qué? Porque nos está hablando que los que se van a postrar delante de él es el pueblo de Israel. Fíjense qué
interesante. Hasta ahora, la casa de Israel, los que estábamos dispersos, los que habíamos salido de nuestra identidad israelita, los que habíamos abandonado la Torá, nosotros empezamos a seguir a Yeshua y sin saberlo, estábamos respondiendo como las ovejas de la casa de Israel, porque estábamos siguiendo su voz. Yeshua dijo, las ovejas me conocen y siguen mi voz. Así que nosotros que seguimos la voz de Yeshua, sin saber lo que éramos casa de Israel, nosotros empezamos a seguir sus pasos y nosotros nos postramos delante de él desde el principio, cuando lo recibimos en nuestra vida. Cuando Él vino a nuestro corazón y cambió nuestra vida, nosotros nos rendimos delante de Él, entregamos esa vida pasada y en Él, con Él, en el nombre de Él, entramos en la inmersión en las aguas para salir como una nueva creación. Pero muchos dirán, bueno, pero no se cumplió con Judá. Pues saben una cosa, se va a cumplir. Lo que pasa es que el plan no ha terminado. ¿Dónde lo vemos? En Zacarías 12:9. Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David, que es la casa de Judá, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La casa de Judá también se postrará delante de Yeshua. ¿Cuándo? Cuando Jerusalén sea atacado. Yo creo que eso va a suceder tan pronto, porque estamos viendo todo lo que está ocurriendo a través de los organismos internacionales, la presión que se está ejerciendo para que vayan contra Israel. El día que vayan contra Israel, ¿qué va a pasar? Que ellos van a mirar al cielo buscando a Hashem, buscando al Eterno, buscando a Yahweh, y como dice el mismo Eterno en esa porción de Zacarías 12, dice, y mirarán a mí es a quién, al Eterno, a quien traspasaron. Otra de las pruebas bien importantes de que Yeshua es la palabra del Eterno, no un hombre cualquiera, no otro diferente al Eterno. Porque dice, mirarán a mí al que traspasaron y llorarán. Así que Judá también. Y fíjese lo que sigue diciendo el texto. La tierra lamentará cada linaje aparte. O sea, todas las tribus se postrarán delante de Yeshua, del que traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? A Yeshua, no hay otro. Los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, las mujeres por sí, los descendientes de Simeí, cada uno de los linajes y todos los otros linajes y las mujeres, los hombres y las mujeres. ¿De qué nos está hablando? De todo Israel postrado delante del Mesías. Así que ese primer sueño es un sueño que aplica a la primera, a Yeshua, como en su primera venida, como la palabra del Eterno haciéndose hombre para redimir a Israel. Ahora, pero hay otro sueño. Soñó en Génesis 37:9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y los hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pero ¿de qué nos está hablando este segundo sueño? De la segunda venida del Mesías. ¿Por qué? Porque, fíjense, la palabra misma en Filipenses 2:10 nos dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo, aquí nos está hablando del sol, de la luna, de toda rodilla se postrará delante de Yeshua, toda rodilla se postrará delante de él. Los que lo aman, los que lo rechazaron para recibir juicio, los que lo hemos proclamado para recibir esa corona de sus brazos, que es de su mano, que esa la luchamos y la esperamos, y los enemigos para reconocerlos, los que ya fueron vencidos, pues ya desaparecieron, y las demás naciones se postrarán delante de él para reconocer que él es el rey sobre toda la tierra.
Punto muy importante, porque la palabra en Zacarías 14 nos dice que Yahweh es el rey sobre toda la tierra, pero también Yeshua es el rey sobre toda la tierra. ¿Son diferentes? No, no son diferentes. Eso es muy claro en las escrituras. Entonces, los dos sueños nos están hablando de José, el primero nos está hablando de José en Egipto, donde verdaderamente los hermanos vinieron. El segundo nos está hablando ya en su figura profética como el Mesías, cuando toda la creación se incline hacia él. De Génesis 37, 12. Ahora, perdón, hago una aclaración para las personas que están todavía con esa lucha. Si ustedes leen Zacarías 14 nos dice que en ese momento, cuando el Mesías viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos, dice que Yahweh será uno y uno su nombre. Y Primera de Corintios nos dice que Yeshua volverá otra vez a la boca del Padre. Él es la palabra, él volverá otra vez al Padre. Así que no hay ninguna contradicción cuando nos dice que Yahweh será rey sobre toda la tierra, que Yeshua será rey sobre toda la tierra. Ya los dos vuelven a ser uno y toda la creación se postra delante de él. Porque recuerden, en el Tanakh nos dice que toda la tierra se postra delante del Eterno. En el Nuevo Testamento nos dice que toda rodilla se doblará delante del Eterno. En el Nuevo Testamento nos dice que toda rodilla se doblará delante de Yeshua. Y nosotros sabemos que cuando se unen es uno solo, porque Yahweh es uno. Nosotros creemos que Él es uno y no hay ninguna contradicción, no hay ningún problema. Las escrituras son perfectas. Volvamos entonces a Génesis 37, 12. Después fueron sus hermanos a apacentar a Leptab las ovejas de su padre en Siquem. De nuevo nos hace la advertencia de que esto es una figura profética. Él va a apacentar a Leptab. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Aquí, nomás en ese verso, hay una cantidad de enseñanza. Yo tengo que ir rápido porque tampoco puedo hacer estudios tan inmensamente largos, pero de todas maneras, mire, yo quisiera quedarme palabra por palabra. Ahora, fíjense esto, ¿a dónde lo envía? Lo envía a Siquem. ¿Qué es Siquem? La palabra ya nos dijo que es el sitio de la promesa del eterno Abraham y simboliza el lugar donde está el abrigo del Altísimo. Siquem es un símbolo de andar en obediencia al eterno. Siquem es muy interesante porque Siquem significa o Shehem en hebreo significa hombro o espalda. Fíjense esto, es muy interesante. Los hombros sostienen la cabeza y la cabeza puede girar en cualquier dirección. Puede girar a derecha o a izquierda, bueno, tampoco en cualquier dirección, a derecha o a izquierda. Pero, ¿dónde estaba situado Siquem? Siquem está situado entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Aquí podemos ver más claramente en el PowerPoint dónde está situado Shechem, y donde está el monte Ebal y el monte Gerizim. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra nos dice en Deuteronomio, cuando el Eterno, su Dios, se haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán. Entonces, ¿de qué se trataba la importancia de Siquem o de Shechem? Que desde ahí podíamos escoger si mirábamos a la bendición o si mirábamos a la maldición, o sea, la decisión que íbamos a tomar. ¿Qué habían decidido los hermanos de José? Habían decidido irse del lugar de bendición y se encontraban en Dotán. Dotán era un sitio de comercio con mucha influencia pagana. Por eso encontramos desde el principio que nos dice que tenían una conducta malvada. Ellos estaban en Dotán, que era un sitio de comercio. Estaban más preocupados por el comercio, por el dinero, por las cosas que por el eterno. Nada distinto a lo que estamos viendo hoy. Este sitio nos habla de que ellos estaban por fuera de la obediencia del Padre. Entonces, fíjense,
Miremos en la visión profética que estamos analizando cuando Yeshua viene. Cuando Yeshua viene, ¿qué había pasado con la casa de Israel? La casa de Israel había dado la espalda a la Torá, había dado la espalda al Eterno, se había ido al Dotán, digamos, a los pueblos paganos, se había vuelto gentil la casa de Israel, y la casa de Judá había dejado de seguir o sea, no los había dejado del todo, pero estaba siguiendo más los mandamientos de hombres que los mandamientos del Eterno. Estaba más interesado en estudiar los mandamientos de hombres que los mandamientos del Eterno. ¿Ustedes encuentran alguna diferencia con hoy? Ninguna. Estamos en la misma situación. Eso es lo que hace que las escrituras sean maravillosas. Nosotros vemos a Judá el 90% interesado en saber lo que dijeron los sabios y no en lo que dijo el Todopoderoso. O sea, él es un filtro que además ha puesto muchísimos mandamientos contrarios a la misma Torá como válidos y forman toda una discusión. Una de las más importantes, por ejemplo, que tenemos hoy es el concepto de Rambam, de que el Eterno es un Yahid, es una unidad indivisible. Mientras que con la boca decimos que es un Ejad, que en la Shema nosotros repetimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Entonces en el corazón se cree, en el corazón de Judá se cree que es un Yahid. ¿Quién está por encima de quién? Los sabios por encima del Eterno. Lo mismo que sucedía, lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Joseph, cuando todos los hermanos estaban simplemente siguiendo la corriente del mundo. Ahora, Israel le dice a José, Israel le dice a Joseph, le dice, tus hermanos están en Siquem, te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, es decir, estoy listo. Juan 3:16 que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él por amor envió a su Hijo, de lo mismo que Israel envía a Joseph. En Lucas 22:42 viene la aceptación de Yeshua de esa difícil misión que el Eterno lo envió cuando le dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exactamente como está en el libro de Bereshit, de Génesis. Sigamos, 37:14. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem y lo halló un hombre. Es interesante que siempre en la tradición judía se habla de que fuera un ángel esta persona. Y yo francamente que lo creo porque primero no nos dice como una identidad específica y conocía exactamente el paradero de los hermanos y quiénes eran los hermanos. Entonces dice, andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, ellos están en Dotán. Y cuando los hermanos lo vieron de lejos, antes de que llegara a ellos, ya conspiraron contra él para matarle. Fíjense la exactitud de todo. Cuando Yeshua nació, ya los sabios de Oriente habían llegado siguiendo la estrella. Y desde allí mismo ya empieza una conspiración para matarlo. O sea, apenas lo vieron de lejos, apenas vieron la estrella y ya empezaba la conspiración para matarlo. Aquí a Joseph también lo ven de lejos y comienza la conspiración. En Lucas 22:2 encontramos una confirmación de los principales sacerdotes y escribas que buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Ellos estaban dando cuenta que Yeshua los estaba dejando a ellos en evidencia, que no estaban en obediencia a los mandamientos del Eterno. Así que procuraban matarle de la misma manera que los hermanos de Joseph.
Y fíjense qué interesante que en Juan 11:51, cuando el sumo sacerdote Caifás profetizó que Yeshua habría de morir por la nación y para congregar a la nación de Israel, dice que en aquel día los líderes, dice que acordaron matarle. O sea, cuando el sumo sacerdote profetiza que él va a reunificar a Israel, dice que desde aquel día acordaron matarle. No tenían que evitar esa restauración de Israel. La querían evitar como todavía hoy se quiere evitar. Cuando a usted le dicen que usted no tiene que seguir la Torá, sino las leyes noágidas, que usted no es parte de Israel, sino un gentil anexado a Israel, que son judíos y gentiles, a usted le están diciendo que no, están tratando de que no haya la reunificación de Israel. Ahora, sigamos en Génesis 37:19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. El soñador es el nombre que le dan ellos a Joseph. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Se dan cuenta qué trataban ellos qué era lo que ellos trataban de hacer que no se cumplieran, destruyendo la vida de Joseph? Los sueños, la profecía, lo que el Eterno había anunciado. Cuando a ustedes le dicen que ustedes no tienen que guardar la Torá, sino las leyes noágidas, son personas que no quieren que se cumpla la voluntad del Eterno de ver a todo Israel unido en la mano del Todopoderoso, como dice Ezequiel 37, guardando todos la Torá. Entonces, fíjese, y veremos qué será de sus sueños. Leamos 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Fíjense, hay tantos secretos, hay tantas revelaciones que solo vienen de parte del Eterno, que muchas personas no pueden ver más allá de lo que están leyendo, de ese primer nivel de interpretación. Ellos no pueden ir más allá de lo literal para entender lo que el Eterno está diciendo. Entonces, precisamente, sí, porque él es parte del plan del Eterno, saber a quién le revela sus secretos. Por eso hay sabiduría. Sabiduría, cuando nosotros buscamos al Eterno de todo corazón, Él nos revela más y más y más, pero porque Él conoce el corazón. Fíjese, si ellos hubieran sabido que al crucificarlo, que al matarlo, el plan se cumpliría, no lo hubieran matado, porque ellos querían evitar que se cumpliera el plan del Eterno. Pero Él pone velos de ceguera sobre los que no tienen un corazón correcto. Ahora, Génesis 37:21, viene la actuación de Rubén. Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y dijo Rubén, no derraméis sangre, échalo en la cisterna. ¿Qué fue lo que pensó Rubén? Rubén pensó, bueno, echémoslo en una cisterna, echémoslo en la cisterna, pero él pensaba regresar y devolverlo a su padre. ¿Dónde encontramos esto? En el Targum. La versión aramea nos dice que lo que pensaba Rubén era devolverlo a su padre. Ahora, fíjense que si nosotros vamos a la parábola de la viña, nosotros vemos que el mismo Yeshua nos está recordando primero la interpretación de la parábola de la viña que ya había sido revelada por el profeta Isaías en Isaías 5, pero nos está hablando de que la viña es Israel y nos está hablando de que Él es el cumplimiento de esa parábola de la viña. En Isaías 5 ustedes pueden leer que la viña es Israel y cómo el profeta la anunció. Y en Lucas 20:13 nos advierte, el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. ¿De qué estamos hablando? De que Joseph era el hijo amado y que Jesús era el hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto, mas los labradores al verle discutían diciendo, este es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña?
un cumplimiento exacto. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo hicieron con Joseph, lo mismo hicieron con Yeshua, lo mismo que estaba anunciado. Ahora, en el versículo 23, volvemos a encontrar esa referencia al Aleph Tab, que ya nos alerta de algo muy importante con respecto al Mesías. Sucedió, pues, que cuando llegó Aleph Tab Joseph a sus hermanos, ellos quitaron a José su Aleph Tab túnica. Fíjese, es muy interesante porque en hebreo nos está diciendo que tanto Joseph como la túnica son figuras mesiánicas, son figuras del Mesías y la túnica de colores que tenía sobre sí. Fíjese en Juan 19:23. Cuando dice, ellos le quitaron la túnica, recordemos, la túnica representaba su autoridad, su identidad, representaba todo esto. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, y dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. De la misma manera sucedió con el manto con el manto o la túnica, porque la palabra que nos define en hebreo a la túnica es la misma para el manto o para la túnica. Quitar la túnica, ¿qué significaba? Quitarle la identidad. El Aleph Tab túnica, la túnica de colores, era la identidad. Sin la túnica, ¿qué pasó? Que sin la túnica José se tuvo que vestir de vestiduras paganas. Por eso cuando los hermanos vuelven otra vez a Egipto y lo ven, ellos no lo reconocen. Él tenía una vestimenta completamente pagana, un lenguaje completamente, un lenguaje egipcio. Y por eso ellos no lo pudieron reconocer. Y como la túnica era multicolor, que representaba proféticamente todas las tribus y simbolizaba el rol que habría de jugar en la futura liberación. El Aleph Tab túnica, no, ¿por qué es importante que haga la referencia a una túnica del Mesías? No solamente por la que se repartieron, por la que él traerá, que nos dice que él vendrá con su túnica teñida en sangre. O sea, en Apocalipsis 19:13 nos dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo o la palabra o el Logos del Eterno. El Logos del Eterno. La Aleph Tab túnica nos habla entonces de a José le quitan su identidad, le quitan la túnica, le quitan la identidad y lo visten de ropajes paganos. A Yeshua, con Yeshua pasó lo mismo. A él le quitan su identidad israelita y después aparece al mundo con un ropaje pagano, vestido como si fuera un romano o un gentil, vestido, así no lo vistió Hollywood, así lo conocimos, con toda una vestimenta gentil, una vestimenta romana, y también con un nombre diferente, un nombre griego que hizo que los hermanos no lo pudieran reconocer al final. O sea, todo esto, como ven, es algo impresionante cómo pasó. Pero sigamos 37:24. Lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿De qué nos habla esto? Ellos lo echan en una cisterna, no solamente el plan del Eterno, seguramente que si ahí había agua, el Eterno la quitó para que Joseph no muriera ahogado. Él había quitado. Pero vamos a la referencia profética. La referencia profética es que también Yeshua fue puesto, digamos, como en una cisterna cuando fue puesto en el sepulcro.
por qué podemos hacer esa comparación? Porque el agua representa la vida, el Main, el agua es vida. El hecho de que no hubiera allí agua en la cisterna nos habla de esa tumba donde tampoco había vida, había muerte, pues su cuerpo muerto fue puesto allí. En Marcos 15:46 dice que compró una sábana, lo envolvió y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, hizo rodar una piedra. Entonces, fíjense, él al meterlo dentro del sepulcro, todos se dan cuenta que quedó como sin vida. ¿Y dónde vuelve a aparecer Yeshua para el pueblo judío? Para el pueblo judío de su época. ¿Dónde vuelve a aparecer? Vuelve a aparecer ya en el exilio con los gentiles y vuelve a aparecer ya vestido con unas vestiduras paganas, como en el caso de Joseph. Génesis 37:25, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Fíjense, ellos lo van a entregar a los ismaelitas. ¿A quién le entregaron a Yeshua? Después ya de su muerte, su resurrección y ya ese nombre de Yeshua, ¿a dónde viene? A los ismaelitas. Ismael, recordemos que Ismael está unido a Esaú. Está unido a Esaú y forman Edom. Edom es el pueblo rojo, es el pueblo que está reuniendo todas las naciones gentiles y reuniéndolas alrededor también de Esaú, como estamos viendo hoy. ¿Y qué es Edom? Edom es Roma. ¿A dónde llevaron entonces a Yeshua? Lo llevaron a Roma. De la misma manera que a Joseph, los ismaelitas, él va en manos de Ismael para Egipto. ¿A ustedes no les parece que es algo extraordinario? Sigamos, 37:26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Al fin y al cabo era el hermano, y sus hermanos convinieron con él. Ahora, ellos piden por Joseph 20 monedas de plata. No es coincidencia que más adelante el mismo Yeshua fue vendido por Judá, por Judá, por Judas, es vendido no solamente dentro del pueblo judío, sino por un hombre llamado Judas. Él y dice Mateo 26:15 que el precio que le pusieron fue le asignaron un precio de 30 monedas de plata. Fíjense, ¿de qué nos hablan esas 30 monedas de plata? ¿Y por qué era un cumplimiento de muchas profecías? Porque la escritura es una. Miremos esto que es muy interesante en Zacarías 11:10. Dice, tomé luego mi cayado gracia. Recuerde, está hablando de los dos callados, del cayado ataduras y del cayado gracia. Del cayado ataduras que hace referencia, bueno, en todo el contexto de Zacarías, eso no lo puedo explicar ahora, pero que hace referencia a la casa de Judá, y del cayado gracia que hace referencia a la casa de Israel. Ahora, pensemos en este texto, acá haciendo la referencia a la casa de Israel y haciendo la referencia al Mesías, a Yeshua. Tomé luego mi cayado gracia. ¿Qué es la palabra que ha caracterizado la misión de Yeshua? Gracia. Y resulta que él nunca habló de gracia. Fíjense que es muy curioso porque Yeshua nunca nombró la palabra gracia. Sin embargo, siempre es reconocido como el tiempo de la gracia. Luego tomé mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Nos dice Juan 1:1 que Yeshua es la palabra del Eterno. Mire, así lo cambien y le digan que es el poderoso y el todopoderoso y que es y que aquí, y le pueden cambiar lo que quieran. Juan 1:1 dice que Yeshua es la palabra del Padre, no otro distinto. Y les dije,
Si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto fue anunciado por el profeta Zacarías, que la palabra de Yahweh iba a ser evaluada en 30 piezas de plata. Y me dijo el Eterno, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Eterno al tesoro. ¿A ustedes no les parece impresionante la palabra? Ay, cómo hay personas que hoy se dedican a desacreditar la palabra del Eterno. Yo no puedo entender. ¿Cómo puede ser uno tan necio en la vida para que de su boca, diciéndose pues creyente, porque los que no son creyentes, pues bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cómo puede haber creyentes que de su boca salga siquiera una palabra contra las escrituras de Génesis a Apocalipsis? Yo no puedo entender. Yo no puedo entender. Pero esto es maravilloso. Ahora, sigamos entonces adelante. Génesis 37, 28. Cuando pasaban los mercaderes, los madianitas, sacaron ellos a Alep Tab José de la cisterna. Aquí vuelve a aparecer. Lo sacan de la cisterna, le trajeron y lo vendieron por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Cuando Yeshua sale de la tumba, él se va a Galilea, él ya después, por unos días, después ya vuelve otra vez a sentarse al lado del trono del Eterno, pero su mensaje sale fuera de Israel a toda la dispersión, sale al mundo, sale al Egipto, digamos, al mundo, exactamente igual. En el 29 dice, Rubén volvió, no halló a José y rasgó sus vestidos y dijo, ¿dónde iré yo? Recuerden que él quería devolvérselo al padre. Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron al padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿De qué nos recuerda esa túnica teñida en sangre y traída a Jacob? También la sangre presentada, el sacrificio presentado 3 días después. El sacrificio presentado 3 días después, cuando en la fiesta de primeros frutos, él se presenta delante del Padre con su sangre, con su sacrificio. En Apocalipsis 19:13, ya lo habíamos visto, vestido también aparecerá en su segunda venida, con una ropa teñida en sangre y su nombre, que es la palabra del Eterno, el verbo de Dios. ¿Cómo van a decir que Juan 1:1 no es así? ¿Y cómo lo cambian a su antojo? Yo no entiendo. Génesis 37, 33. Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus hombros, sobre sus lomos, guardó luto por su hijo. Y se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y las madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces ya decíamos, ¿dónde llevaron a Yeshua? Lo llevaron a Roma. A Joseph lo llevaron frente a Potifar y a Yeshua lo llevan a Roma. Joseph va delante de Faraón y Yeshua va delante del César, que es Constantino. Algo que vamos a ver adelante proféticamente, increíblemente anunciado. Ahora, en Génesis 38, ya Joseph está en Egipto. Dice, llevado pues Joseph a Egipto, Potifar, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Eterno estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar de su mano. Ya sabemos, bueno, la bendición siempre viene cuando nosotros estamos en esa relación íntima y profunda con Yeshua. Nosotros recibimos la bendición del Padre. Es exactamente igual, porque el Padre está con él y todo donde estaba Joseph, todo era bendecido y prosperado. Donde está Yeshua, todo está bendecido y prosperado también. Ahora, Potifar es llamado amo.
amo o máster, Adón en hebreo. Muy interesante, porque la palabra máster es la palabra Adón y mi Adón es Adonai. O sea que Joseph llamaba a Potifar Adonai, mi máster, mi maestro, mi Adón. Mi Adón. Ahora, ustedes pueden seguir leyendo todo el texto y ya sabemos lo que ocurrió con la esposa de Potifar. Lo importante y profético es, Joseph es llevado a prisión siendo inocente y fue llevado a prisión por su Adón. Fue llevado por su Adón a prisión. Yeshua padeció por nosotros siendo él inocente, sin pecado, y fue llevado al sacrificio ¿por quién? Por su Adón, por su padre, por su padre. Mi padre mayor que yo hago todo lo que el padre me dice, yo hablo lo que el padre me dice. El padre era su Adón, su Adonai. Ahora, pero estando en prisión, fíjese lo que sucede. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero el Eterno estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, aún estando en la prisión, ¿qué empieza a hacer el Eterno con Joseph? El jefe de la cárcel entregó en manos de Joseph el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Eterno estaba con José y todo lo que él hacía, el Eterno lo prosperaba. O sea, José entra inocente, Yeshua también, entra a prisión y allí Joseph se hace cargo de los prisioneros y viene a hacer bendición para los prisioneros. Pasó lo mismo con Yeshua. Exactamente igual. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Yeshua padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjense, el hecho de estar Joseph en una cárcel y estar a cargo de los encarcelados, lo podemos sin ningún problema, lo podemos equiparar a cuando Yeshua, siendo inocente también, está dentro del sepulcro. Él está prisionero, digámoslo allí. Está prisionero, no, él no está libre, pero ¿qué fue lo que hizo allí? Dice que predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Él vino y a todos esos espíritus encarcelados, que eran todos los que venían desde antes, desde los tiempos de Noé, él les predicó, ellos, los que lo reconocieron, salieron de allí libres. Eso fue lo que Yeshua hizo durante los 3 días y 3 noches que él estuvo, digamos que preso dentro de su sepulcro. Entonces, es increíble, es exactamente la misma historia. Fíjense, Isaías 61:1. Dice el mismo Yeshua reconoció que esta palabra era para él cuando dice, el espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Joseph entró en esa cárcel como un libertador, él era el que se encargaba de los presos. Y los presos deberían estar muy contentos con Joseph porque Joseph tenía un corazón muy bueno. Así que dice que todo lo que él hacía lo prosperaba. Ellos fueron aún dentro de su prisión, ellos fueron libres. También Yeshua tiene esa parte de su ministerio, es dar a los presos apertura de cárcel. A Génesis 40, entonces sucede, viene los sueños del copero y del panadero. Muy importante, pongan atención. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra los 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso.
Allá llevaron al copero y al panadero. Y el capitán de la guardia encargó a ellos a José y les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero, que estaban arrestados, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche y cada uno con su propio significado. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, les dijo, no son del Eterno las interpretaciones, contádmelo ahora. Es decir, él los iba a interpretar, pero en el nombre del Eterno. Entonces el jefe de los coperos contó el sueño y le dijo, soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa del faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y daba yo la copa en la mano del faraón. Y le dijo José, esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era copero. Ahora viene el panadero, viendo que le había interpretado muy bien, el panadero también le cuenta. También soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares, de pastelería para Faraón. Y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. José le dijo, los canastillos 3 días son. No está hablando nuevamente de los 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón quitará tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Estos sueños, aunque ya Joseph les está interpretando literalmente y que literalmente se cumplieron, vamos a mirar también algo, vamos a ir un poquito más allá a través del significado. El pan que representa, el pan representa el cuerpo, hablando ya proféticamente. O sea, en el tiempo de Joseph, esos sueños eran literales. Iban a pasar 3 días, al copero lo iban a restituir a su puesto, pero al panadero, el panadero iba a morir. Ahora, miremoslo proféticamente. El pan y el vino nos representan sin duda alguna a Yeshua. Fíjese que no es coincidencia que fueran el copero y el panadero. Ahora, el pan que representaba el cuerpo de Yeshua. Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el pan y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que él come no muera. Él nos dice, y también entonces que el vino representa la sangre de Yeshua. En Primera de Corintios nos dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, fijémonos, el pan y el vino. ¿Quién es el que muere? Muere el panadero. ¿Quién es el que es restituido? Y el que no solamente es restituido, el que nos habla de una vid, la vid ya vimos que es Israel, nos habla de la multiplicación de los frutos y de un vino que sigue saliendo sin límite. Eso nos está hablando de la sangre. El pan que el panadero muere, el pan que representa el cuerpo físico de Yeshua es el que muere también. Nos está hablando también de 3 días, haciendo una referencia a la profecía, 3 días y 3 noches. Y aquí nos hace la referencia a que ese cuerpo físico de la palabra del Eterno, el cuerpo físico de Yeshua, iba a morir. Pero la sangre era la que iba a hacer otra vez de vuelta a la libertad, a la vida, la que se iba a multiplicar. ¿Por qué? Porque la sangre era la que sellaba el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, ¿qué teníamos que esperar? Que otra vez fueran recogidas todas las tribus de Israel, más todos los gentiles que quisieran anexarse al pueblo del Eterno. O sea, todo lo que nosotros
nosotros podemos a ir y ahondar en estos sueños. Es increíble, porque no, nada de la palabra es coincidencia. Entonces, muere el panadero, que representa el cuerpo físico de Yeshua, y el copero, que representa la sangre, se multiplica. ¿Cómo se multiplicó Israel en el tiempo de Yeshua en su nacimiento? Solo estaba la casa de Judá. Hoy las tribus se están levantando del norte, del sur, del este, del oeste, y el mismo Judá, que por la promesa del Padre jamás será aniquilado. Entonces estamos todos juntos, estamos todos viniendo a la restauración. La casa de Israel conociendo la Torá, teníamos a Yeshua, estamos conociendo la Torá. La casa de Judá, que tiene la Torá, va a conocer al Mesías. De hecho, ya muchos lo están conociendo, y todo este proceso, todo este vino, esta sangre que representaba el nuevo pacto, ha hecho que el Israel innumerable, incontable, como la arena del mar o las estrellas del cielo, se esté levantando en este momento. Ustedes me dirán si esto no es una cosa maravillosa, si la palabra del Eterno tiene, no hay otra palabra para mí que es una maravilla. ¿Cómo es posible que alguien crea que esto pudo haber sido escrito por hombres? Ahora, fíjense, Yeshua mismo fue llamado amigo de pecadores, amigo de pecadores. ¿A dónde estaba Joseph? Amigo de todos los pecadores, sobre todos los que estaban siendo condenados. Mateo 11:19. Ahora, Joseph fue un hombre que sufrió muchísimo y sufrió siendo inocente. Cuando nosotros leemos Isaías 53, lo vemos exactamente igual: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores. Fíjense que nada había hecho Joseph para merecer todo esto, que sus hermanos lo trataran de matar, que lo vendieran, que ahora lo pusieran en una cárcel. Él nada había hecho, exactamente como Yeshua, cumpliendo Isaías 53. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo finalmente Joseph? Él carga con todo esto para que sus hermanos y su padre pudieran ser bendecidos después. El herido fue por nuestra rebelión. ¿Quiénes eran los que estaban en rebeldía? Los hermanos, ¿no? Joseph, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Bueno, si ustedes leen todo Isaías 53 y ustedes piensan en la figura de Joseph, pero piensan en el cumplimiento profético que es Yeshua, definitivamente el paralelo es impresionante. El verso 8 nos dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará la descendencia de José, si de la descendencia de Joseph, como vamos a ver en la segunda parte, viene toda la multitud de peces en la tierra que vienen de Efraín y Manasés? Una multitud incontable. Entonces, ¿quién la contará? Se cumple en el tiempo de Joseph, se cumple con Yeshua. El nombre de Yeshua ha llegado hasta el último rincón de la tierra. Muchos que aún todavía no han escuchado el llamado, pero que lo van a escuchar, se van a poner en pie, y muchos inclusive nos dice la palabra que ya cuando estemos en el tiempo de tribulación, los que no han querido escuchar hoy, pero aún en ese tiempo, una gran multitud de toda lengua, tribu y nación se pondrá de pie. La palabra es perfecta. Por tanto, dice en el verso 12, le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Qué hizo Joseph? Joseph quedó de segundo después de Faraón. Y Yeshua también de segundo después del Eterno. O sea, el paralelo es impresionante. Todo se cumple absolutamente. Joseph es una sombra profética de Yeshua. Entonces vamos a dejar hasta acá esa primera parte. Yo espero que ustedes hubieran disfrutado. Como les digo, es tanta información y falta tanta información que quise hacerlo en esas dos partes. Pero fíjense algo, miren esto, miren esto. No solamente aprendamos esto, aprendamos que aunque no entendamos cosas de la palabra, aunque aún haya cosas de la palabra que nosotros no nos haya sido revelada,
Nunca abramos nuestra boca para hablar en contra de la palabra del Eterno. Nunca permitan en sus casas, en sus muros de las redes, en ninguna parte permitan a nadie diciendo una sola palabra contra las escrituras, porque por la única razón por la que hablan contra el Tanakh o contra el pacto renovado o Nuevo Testamento es por ignorancia. Recuerden, en el Nuevo Testamento solo hay versos añadidos que están advertidos. El resto, todas las supuestos errores, son cosas que no han entendido, porque todos esos artículos vienen de personas que jamás tuvieron una relación personal con Yeshua, que nunca cambiaron sus vidas, que nunca nacieron de nuevo. No lo permitan. Aunque no entendamos la palabra del Eterno, se debe respetar y se debe hacer respetar, aunque muchas cosas nosotros no las entendamos o hasta ni estemos de acuerdo. Pero si Él lo dijo y Él es el Santo, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Elohim, nosotros no somos nadie para juzgar su palabra. Por favor, nunca lo permitan. Y siempre que les hablen en contra de las escrituras, prendan una alerta en sus vidas, porque esa misma persona que les habla en contra del Tanakh o del Nuevo Testamento les va a enseñar algo errado. Quieren que ustedes pierdan la fe en las escrituras para enseñarles algo de su propio corazón y de su propia cosecha. Y nosotros no necesitamos de nuestro propio corazón, porque de nuestro propio corazón no sale nada bueno. Solo del corazón del Padre viene una palabra viva, verdadera, que nos renueva, que nos llena de fe, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si las cosas están en las escrituras, están correctas. Si están por fuera o en contra, no son correctas. Así que aprendamos de todo este paralelo maravilloso, que todo lo que fue será, que estudiando la Torá nosotros conocemos el final que ya estamos viviendo. Así que los animo a poner esas escrituras en sus corazones, a pedirle perdón al Eterno si ustedes han dudado de la palabra de Elohim, a pedirle perdón, a pedirle que se los revele, que les revele la palabra, que les muestre, que porque es la base, es el alimento diario, es lo que a nosotros nos permite permanecer fuertes, fortalecidos contra todos estos ataques que tenemos hoy. ¿Por qué tantas personas están dejando a Yeshua? Porque no entienden que es una sombra profética de Joseph. Porque si vieran la profecía detrás de Joseph, nunca pudieran negar que Yeshua es el Mesías de Israel. Porque ninguna otra persona, y ya no hay tiempo de que otro venga y nazca en Belén, porque ya Belén Belén es territorio ocupado. Así que todas las profecías de Yeshua ya no se van a cumplir. Si ustedes dejan a Yeshua, ¿en quién van a creer? Ustedes están dejando el que viene, ustedes están poniendo en contra del que viene a reinar. Y ese es un mal negocio, muy malo, seguir hombres para uno ponerse en contra del Eterno. Así que el Eterno los bendiga, no los guarde. Continuamos entonces con la segunda parte, no se la pierdan, que nos va a mostrar por qué la Iglesia Católica estaba anunciada desde el texto mismo de Bereshit, de Génesis. La historia de Joseph en Egipto nos anunciaba la Iglesia Católica exactamente como nosotros la conocimos. Muchas bendiciones y nos veremos entonces en esa segunda parte. Que sea un tiempo de verdad, de bendición y de gozo.